ir saliendo a sus aulas, perdón. Pero hoy quiero hablarles un poco acerca de los burladores del último tiempo. Dice la Biblia que el Antiguo Testamento nos es sombra para el tiempo en que vivimos. Amén. Y me llama la atención, si pueden salir despacio y en orden, por favor. Perdonen que no lo hice antes. Pero para ir de lleno, hermano, yo quiero que usted me acompañe a Judas 1:17 y versículo 18. Y me llama la atención esta epístola porque aquí vemos algo inscrito que nos va a ayudar mucho para darnos luz en esta tarde. Dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrían burladores que irían tras sus propias pasiones impías. Pero solo quiero subrayar esto, y dice apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Así rapidito, acuérdense que hay apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu. Moisés fue un apóstol del Padre. Jesús dijo: yo soy el apóstol, soy apóstol, dijo, porque era enviado, apóstol del Padre. Pero el mismo Jesús tenía sus 12 apóstoles que se llaman los 12 apóstoles del Cordero. Judas, usted sabe que se perdió, pero fue sustituido por Matías. Y luego levanta Dios, bota a un hombre camino a Damasco, que su nombre era Saulo de Tarso, y una luz lo envuelve. Dice, bien, él era un apóstol, y después sale aquí y apóstol, dice la Biblia. Entonces hay apóstoles del Espíritu, pero los apóstoles del Cordero, ellos se enfrentaron a diferentes dificultades, y una de ellas era la burla. Y les dijo: miren, ¿saben qué? En los últimos tiempos va a haber mucha burla, tengan cuidado. En otras palabras, hay una palabrita aquí en Estados Unidos que está casi de moda, que se llama bullying. Y les dijo: en el último tiempo va a haber bastante bullying, y ustedes tienen que estar preparados para soportar esas luchas que se les van a venir a ustedes, y ser fuertes, porque si ustedes no soportan, van a menguar en la fe. Y entonces miremos algunas sombras que me dejan impresionado, hermano, pero antes quiero decirle que burladores es una palabra que significa un falso maestro. Roma, hermano, por ejemplo, habían unos hombres y era un sarcasmo, eran donde imitaban a los reyes, imitaban a los gobernadores, y empezaban a disfrazarse y hacían burla de ellos. En algunos pueblos, hermano, todavía se hace la sátira viendo gente disfrazada, etcétera. Pero el punto es que esa palabra burlador es una palabra, no sé si la voy a pronunciar, se llama empaiquetes. Y que, hermano, mucha gente de esta que es burladora también se le da el nombre de hipócrita. Pero miremos, fíjese que una de las cosas que me llama la atención, que hay familias que se vuelven burladoras. Los familiares burladores de los juicios de Dios, hermano, eso lo podemos ver en Génesis 19, del 12 al 14. Dice la Biblia ahí, si me están siguiendo y miran en la pantalla, dice: entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Verso 13, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande del Señor. Pero era un clamor malo. Ojo acá con esto, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Con esto, Lot y a sus yernos sacaron sus hijas y mataron sus yernos. Dice: pero a sus yernos
les pareció, se burlaron de Lot. Y esto deja ver algo que tal vez tú te vas a con esto cuando el día que te hiciste cristiano, que decidiste ser un hijo engendrado de la fe por medio de Jesucristo y aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, entraste en una dimensión de hijo, porque eso es la palabra. Todos que creyeron se les dio la dicha, a otros dicen se les dio la dicha de llamarse hijos de Dios, y por eso es que, por esa razón es que nosotros somos hijos de Dios, porque aceptamos a Jesucristo. Bueno, Él nos aceptó a nosotros, pero nosotros reconocimos que Él había muerto y que había resucitado el tercer día, etcétera, etcétera. Pero cuando a nosotros se nos heredó una religión, yo no sé en qué religión lo heredaron a usted, sucede que muchos de nuestros familiares se empezaron a burlar y tal vez le empezaron a decir a usted, ¿y desde cuándo cambió de bullying? Y los familiares empezaron a hablar a usted porque ya sabían que había. Tal vez antes usted se sentaba con ellos, agarraba de cervezas y usted empezaba a tomar con ellos, a chistes en doble sentido, pero ahora pasó algo, que su naturaleza fue distinta y el Señor le cambia de naturaleza a usted y lo aparta, porque óigame, la palabra santo significa apartado, es la palabra kadosh. Kadosh es apartado. Entonces a usted lo agarran y lo apartan incluso aún adentro de su misma familia. Y la familia, como no lo entiende, no ha tenido la revelación, no se le han caído las vendas, hermano, todavía están cegados en el pecado, lo empiezan a atacar y se empiezan a burlar de usted. No sé si usted tuvo esta experiencia, yo sí la tuve, hermano. Fue exactamente la noche, hermano. De casualidad estaba la iglesia abierta y un amigo me dijo, sentí, fíjese, hermano, un otro impío igual que yo, sentí llevarte a la iglesia. Que me llevó a esa iglesia y ahí esa noche algo, mi naturaleza cambió, no paraba de llorar, pero regresé a la casa y es que yo era evangélico. Ay, hermano, eso me costó de que me echaran y que me dijeran un montón de cosas. Muchas familias no pueden, por eso van a atacar, a veces que van a querer perfecto, y nosotros estamos en un perfecto. Y no somos perfectos todavía, pero dice que empezó la buena obra, no va a alcanzar hasta terminar. El Señor ya empezó algo en ti, va a descansar hasta terminar la obra que Él empezó en ti, pero tus familiares van a de ti y van a querer verte santo. Sí, pues sí, pues la santa, ¿verdad? Y no que eres evangélico, ¿y por qué te enojas? Y no que eres cristiano, pues, ¿y por qué? Y lo empiezan a atacar a uno. Ellos no entienden el propósito del evangelio, hermano. Es como cuando uno entra a un hospital. Depende con qué enfermedad tú entres, hermano, pero estando en el hospital te empiezan de alguna manera te empiezan a tratar, te empiezan a poner que sueros, te empiezan a poner que una inyección, un medicamento, que otro medicamento, etcétera, etcétera, y tú vas mejorando hasta que de repente sales ya del hospital ya más fortalecido, sales sano, dependiendo por qué enfermedad tú entres. Igual es en la iglesia. Hermano, mire, cuando nosotros llegamos a la iglesia cambiamos definitiva de naturaleza, pero estos hijos, estos yernos de Lot, me da la sospecha de que ya vivían con las hijas. Me da la sospecha, ¿verdad? Pero ellos no querían saber nada de las cosas espirituales, porque Sodoma y Gomorra era una ciudad que estaba en abundancia, hermano. Ahí tenía wifi en toda la ciudad, todos tenían internet, todos tenían sus tablets, todos tenían sus smartphones, hermano. Facebook, eso era una
algo tremendo, tenían Instagram, ellos tenían abundancia, había trabajo, parecido a Estados Unidos, hermano. Porque en el libro de Ezequiel dice, oiga esto, dice que Sodoma y Gomorra no fue juzgada únicamente por los pecados sexuales, sino porque se le olvidó darle pan al hambriento. Por eso también fue juzgada. Entonces, mire, pues, entonces a estos yernos no les interesaba esta generación que está viviendo hoy sobre estos tiempos. No les interesa tanto si el Señor viene, si el Señor no viene, hermano. La credibilidad del evangelio está por los suelos, porque se han metido tras corrientes de evangelio humanista, hermano, y otras más con olor a mundo que un evangelio santo. Entonces esta generación cuesta que crea. Por eso el Señor en Mateo, y hallará fe el Señor cuando regrese, porque la fe la desvía. Y entonces, hermano, mire, esos yernos, eso que Lot estaba bromeando, se empezaron a burlar de él. Este viejo loco, ¿cómo van a destruir Sodoma? Si es una ciudad amurallada, tenemos escudo, el escudo de nosotros es la fortaleza del. Por eso cuando Abraham le dijo, quédate con todo el oro que recuperaste, pero dame las almas. Oiga esto, porque a Sodoma y Gomorra le interesaba que las almas fueran contaminadas. Y eso, en los burladores de este tiempo no les interesa tanto el dinero, a menos que, como hemos hablado en otras ocasiones, como los de la doctrina de prosperidad, que esos se dedican a pedirle dinero a la gente. El punto es que en Sodoma y Gomorra se daban todas estas cosas y la fe de ellos, hermano, estaba por los suelos. Ellos estaban pensando en otro tipo de pecados. Me llama la atención, hermano, cuando estaba a la par de su tío Abraham. Me imagino que cuando estuvo con Abraham, su tío, Abraham levantaba altar a Dios, tenía sus devocionales. Lot vio cómo el Señor prosperaba a tío, también cuando fue poniendo hasta sus pecados, lo vio todo, lo perdió. Él se quedó ilusionado a las luces, una ciudad donde dice que entonces a la gente que tiene está y otra de las características de Sodoma era que permanecía mucho en Sion. Tenían dinero, tenían trabajo, pero andaban en. Entonces esta generación, si hacemos una comparación de Sodoma de 2000 años, 3000 años, y nos ponemos a pensar en este tiempo, el Señor dijo allá en el 24, dijo, miren, les voy a poner una señal, así como en los tiempos de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, donde la generación no tenga tiempo para pensar en mi Padre que está en los cielos, sino que su vida va a ser una vida llena de ocio, una vida donde tengan cosas en abundancia, donde tengan todo en exceso, pero no van a tener devocionales. Y aún adentro de las iglesias, si es que había una iglesia en Sodoma y Gomorra, no era iglesia, sino era un club social. Por eso, hermano, la gente todavía se burla de los santos, y todavía llaman a uno a ese pagado, ese pastor realista, y no es realista ni cuadrados, sino que los damos tanto y nuestro compromiso es y le manda el evangelio, que si lleva santidad, si no practica de nada le sirve. Entonces hay familiares que son burladores, que te van a hacer bullying, que te van a atacar. Y aún entre los mismos cristianos, hermanos, que somos cristianos hermanos en la carne, a veces le dicen a uno, y no que muy pastor, pues, y no que quizás cantas, porque tenemos algunas cositas que ir entregando al Señor, pero que cuando subimos al altar, el Espíritu Santo quema toda aquella basura que todavía
decir rapidito, una juventud burladores de los que tienen el manto. Fíjese que aquí en Segunda de Reyes, después subió de ahí a Betel. Mientras subía por el camino, unos muchachos salieron a la ciudad y se burlaban de Eliseo, de él, y le decían: sube calvo, sube calvo, sube calvo, pero lo hacían con burla. Entonces fíjese que dice la Biblia que el Señor lo dijo, que el joven desde su juventud es malo. El problema es que la juventud, hermano, si nosotros como padres no aprendemos a pasarle la estafeta, el evangelio a nuestros hijos o a esta juventud, nos va a pasar como lo que le está pasando a las iglesias americanas. Que por ejemplo, muchas iglesias americanas, sus hijos empezaron a crecer con un evangelio tradicional, tal vez bautista, etcétera, etcétera, pero que cuando fueron creciendo, se fueron para las universidades. Y yo platicaba con un hermano que se convirtió a Cristo, que dice que él antes de llegar a Cristo estaba en una barra sirviendo cerveza y agarraba la cerveza de barril, parece que es la que se sirve, ¿verdad? Y dice que llegaban muchos universitarios a esos lugares, licenciados americanos, y dice que lo primero que sacaban, dice que le decían a él: préstame tu lapicero. Y lo primero que sacaban era el diezmo. Es que tengo que mandar el diezmo. Pero salían bien borrachos. Y les decía: tienes una estampilla ahí para que me mandes esto a la iglesia. Ahora, tenían los principios, pero no tenían vida. Por eso, allá en Mateo 23, cuando le dice: hay camada de víboras y serpientes, les dice: ustedes hacen muchas cosas que no los van a librar del infierno, porque ustedes diezman, ofrendan, hacen aquí, pero se olvidaron de la justicia, de la paz y de la fe. Hermanos, se olvidaron de lo más importante, del darle, no es tanto cuánto sabemos, sino se trata de cuánto practicamos en el evangelio. Y la juventud, hermano, si nosotros no la capacitamos, se nos van a perder. Y ese es el otro problema que se ha armado adentro de las iglesias. Y yo quiero que le hagamos un zoom, porque lo que están haciendo muchos jóvenes es una burla del evangelio. Y le voy a explicar por qué. Salud, hermano. Mire, ¿sabe cuál es el problema en estos tiempos? Que a veces los ministros, y con respeto lo digo, con todo el respeto a los ministros, de los pastores, han creído que la iglesia es un negocio de sobrevivir, para sobrevivir. Y miran la iglesia como una empresa y meten a sus hijos a trabajar adentro de la iglesia, y no importa si ellos están bien o están mal, pero los meten a que sirvan adentro de la iglesia y que tomen, oiga, lugares importantes. Y cuando ya el papá se está retirando, no le quiere dejar la estafeta a un anciano o a otro líder, sino que prefiere que su hijo quede al mando de la iglesia, que quede como pastor. Entonces este viene con nuevas ideas, estilo hippie: a mí no, hacia mi papá lo abusaron, a mí no, yo no me voy a dejar de nadie, hay que meterle la nueva era a esta cosa para ganar jóvenes. Y empiezan, hermano, increíble, a transformar aquellos lugares sagrados en santuarios del mismo Satanás. Empiezan a apagar las luces, a pintar de negro, empiezan a poner luces robóticas, humo, empiezan a meter música electrónica, discotecas adentro de la iglesia. Pero ¿dónde empezó? En una juventud que se está burlando de lo santo. Y mira, hermano, yo muchas veces, algunos ministros que son amigos míos, que han apagado las luces y que tienen eso ya así tipo discoteca, les digo: tened cuidado, no vaya a ser que vayas por un mal camino. Aunque me miren mal, porque es bueno dar su punto de vista. En esos lugares tenemos que ir, porque, hermano amado, yo siempre se lo he dicho: no hay un evangelio para un niño, no hay un evangelio para un joven ni para un adulto. El evangelio es uno, y es un evangelio de santidad. Pero los jóvenes se burlan de este tiempo. Aunque ellos crean de que no lo están haciendo, se están burlando de las cosas espirituales, de las cosas santas, de las cosas sagradas. Y tenemos que ponerle mucho ojo a eso. Mire, es que cuando el mundo,
ver las cosas del mundo con las cosas espirituales, o almas adúlteras. Y entonces empieza Santiago a dejar en un paréntesis muy marcado ahí, porque los jóvenes son rápidos para adulterar en lo espiritual. Si no, miremos a los hijos de Elí, hermano, que llevaban el arca del pacto y terminaron mal porque abusaban de las mujeres. Miremos los hijos de Aarón, trajeron fuego extraño y fueron exterminados. Entonces traen otro tipo de cosas, pero cuando vemos, son jóvenes que eran, hermano, de alguna manera, no eran maduros, sino eran jóvenes y tenían la fuerza, tenían la valentía para hacer muchas cosas, pero hermano, no tenían la madurez. Por eso el Señor, su ministerio no lo empezó desde jovencito. El Señor, su ministerio, porque era el número donde los sacerdotes empezaban a oficiar, que eso era el número que daba la madurez. En otras palabras, la gente que tiene que estar ministrando tiene que ser gente madura. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y darle un zoom. Porque si no, hermano, nos va a pasar como el grupo Hillsong, ¿verdad? Que le mete música de Michael Jackson en medio de las canciones y le mete otros ritmos así meros tererere. Entonces, es una burla. Una burla como aquellas personas que en los años 90, en los años 60, ¿no? Le pasaron a música country, cambiaron la música que estaba dentro de las iglesias. Era una burla que muchos de los hijos de los pastores, grupos de resentidos, de hijos de no solo de pastores, sino de hijos de cristianos, empezaron el movimiento hippie. ¿Por qué? Porque hay jóvenes burladores de los que tienen el manto, y estos jóvenes empezaron a decir calvo, y dice que este hombre les maldijo y salió un oso, y el oso es un devorador, y el devorador de este oso devora a los carnales. Por eso, hermano, mire, la gente que es carnal es aquella que se vive burlando a los demás. Es aquellos que nunca maduraron, se quedaron en su juventud, se quedaron infantes. Hermano, canas, se burle de los demás. A ese no va a prosperar. A ese saber quién le dijo que era tal cosa, quién le dijo acá que cantaba, si le sale un dinero completo. Eso se llama burla. Ay, esa hermana, cómo se viste, no me gusta, parece caja fuerte porque no le encuentra la combinación, hermano. Y empezamos, oiga bien, a tener actitudes de jóvenes, de insensatos, cuando deberíamos de ser maduros. Recuerdo, hermano, que ranqueaba, no sé si me los de otros países, pero que tenía un problema, le había dado poliomielitis en su pierna y caminaba así, o sea, arrastraba la pierna, pero era una de las que primero entraba a danzar. Y cuando ella danzaba, hermano, se notaba cómo danzaba, y hasta se terminaba chistoso cómo lo hacía, pero muchos se burlaban de ella. Entonces, quiere decir que la juventud, la infancia, muchas veces la llevamos marcada y nos volvemos burladores nosotros de los defectos de los demás. Y mire, hermano, nosotros nos podemos burlar de muchos que tienen muchos defectos, pero le aseguro que nosotros tenemos más que ellos. No podemos burlarnos. Los jóvenes empezaron a hablar de aquel hombre, aquel profeta, y les mandó una maldición y dio un oso y los devoró. Por eso, el oso es un devorador y devora a los carnales. A los carnales. Por eso es que mucha gente que es carnal adentro de las iglesias es devorada por las. Miremos otro, los burladores, los mensajeros. De Crónicas 36:16 dice: perfectamente
se burlaban de los mensajeros, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y ese pueblo quedó cautivo. Pero llegaron profetas y les decía, así dice el Señor. Este profeta está diciendo que, y no le creía, hermano, es lo mismo que pasa en estos tiempos. La palabra profética es la palabra de Dios, y nosotros ministros estamos tocando. Hay que aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos. El Señor viene y desde hace miles de años el que puede volver es a volver. El que debe venir es la Biblia, porque dice, y el Espíritu, la amada, el Espíritu dice el Señor Jesús en Apocalipsis, no que están negando la venida del Señor Jesucristo. Pero en este caso, muchos de los mensajeros de Dios, no solo de los profetas, sino un mensajero, ángeles y mensajeros, pudo haber sido un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol. La palabra en sí son buenas nuevas, pero la gente se burla. Muchas veces hemos ido a tocar puertas de casas y les decimos, tiene un minuto, usted sabe que Jesucristo le ama, y se sonríe. Si me amara no estuviera en la condición que estoy. Mire, mi esposa la tengo tirada con cáncer, yo tengo diabetes y mis hijos son marihuanos, uno es aquí, el otro es allá. Hermano, sí, pero para todo eso el diablo vino a destruir, a robar y a destruir, a matar. Pero Cristo vino a dar una vida en abundancia, sí, pero y empiezan en controversia con uno. ¿Sabe qué tiempo para usted? Se burlan. En algún tiempo nosotros tal vez nos burlamos de los cristianos. Yo me recuerdo, hermano, cuando estaba muchacho, habían iglesias allá en mi pueblo, y era tiempo de fin de año, y allá acostumbramos a comprar unas ametralladoras de cohetes, y agarrábamos con una carterita de fósforos y le agarrábamos la mecha y tirábamos el cohete y ¡pah! En el aire. Y al final de la ametralladora traía un mortero que le llamábamos bomba. Y entonces me dijeron, era una ahí en una bicicleta. Estaba el culto, el pastor estaba predicando. A que no te animas, a que no te animas. Me paré en la puerta de la iglesia, porque daba así para la calle, la puerta, y me frené en la bicicleta y agarré la bomba y la tiré en medio de la iglesia. Y agarré a mi bicicleta, como 5 pedalazos, cuando ¡boom! Y escuché que el predicador dijo, que el Señor reprenda al diablo, y yo ato a ese hombre para Cristo, al que había tirado la bomba. Estaba pequeño. Las picardías que uno hacía. Pero a veces nos burlábamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos burlábamos? Porque se crea uno un estereotipo. Por ejemplo, mi familia, me dijo una vez mi mamá, llegué con la que era mi novia en aquel tiempo, la hermana Blanquita, y llegamos donde ella trabajaba, y entonces yo ya sentía el llamado. Yo solo éramos amigos, amistad, compromiso. Y entonces le dije, ¿sabe qué? Le dije, yo siento el llamado para ser pastor. ¿Te recuerdas lo que me dijo? A ver, decirlo, que no te dé pena. Que el peor castigo que Dios podía dar es que tú fueras pastor. Y mi esposa se lágrimas, bueno, en ese entonces mi amiga. El peor castigo que me puede dar a mí, Dios, que tengo un hijo que sea pastor. Bendito Dios, ahora es cristiana, una mujer de fuego, una mujer de fe. Pero sabe, hermano, ¿por qué? Entonces eran los estereotipos, que los cristianos aquí, que los cristianos hipócritas, que los cristianos sí, los burladores también de muchos.
¿A cuántos no les hicimos la lengua? ¿Cuántos nosotros nos burlamos en aquel tiempo? El mismo Saulo de Tarso dice que perseguía a los cristianos y les aguardaba para llegar a los cristianos. Hermano, el cambio es verdadero. Mucha gente que es burlona de los mensajeros de Dios. Incluso hay muchos hermanos que son burladores, que el mensaje es santo muchas veces se nos da hablar, se empiezan a burlar. Entonces nosotros tenemos que entender, aprender a madurar, dejar la infancia y ser maduros y no ser burladores, y tomar el mensaje. Si el mensaje uno habla una hora, el verdadero mensaje en un minuto Dios te quiere hablar. Los burladores de la edificación, Nehemías 18, de Dios me había sido bondadosa, está hablando de Nehemías, y también al rey me había dicho, entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Estos son los burladores de la edificación, los que están en contra de la edificación. Y esforzaron sus manos en obra. Cuando se enteraron, oiga, los que quedaron, Sanballat, Oronita, Tobías, oficial y Gesem, se burlaron de nosotros. Nos despreciaron y dijeron, ¿qué es eso que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Yo le respondí, dije, el Dios del cielo nos da éxito, por tanto nosotros nos levantamos y diremos, pero vosotros no tenéis ni derecho ni memoria en Jerusalén. Usted se sabe la historia. Era edificada la ciudad de Jerusalén, había tomada, la destruyeron, y Nehemías estaba triste, y el rey le dijo, Nehemías, ¿qué te pasa? Y él le dijo, es que estoy triste. ¿Pero por qué, Nehemías? Es que en mi pueblo Jerusalén pasó esto. Y le dijo, ¿sabes qué? Ve a reconstruirla. Y él fue a reconstruirla. Pero esos hombres se cesaron. Mire, ¿sabe? Los burladores son aquellos que tienen que hacer algo de tu vida. Nosotros somos un templo y el Espíritu Santo está reedificando en nosotros día con día. Y mucha gente te conoció en el pasado. Hace mucho tiempo te conoció tus mañas, te conoció tus cosas feas. El Espíritu se edificó y todavía al pasar el tiempo de repente te encuentran y todavía están viendo como la vieja y se burlan de ti. Hay gente que se va a poner en contra de la edificación, a burlar de los que edifican. Tal vez tú quieres hacer algo bueno, algo positivo, pero la gente te va a querer desanimar. Tal vez tú quieres hacer un proyecto que le agrade a Dios, pero la misma gente va a burlar a ti. Tú en qué momento vas a hacer, en qué momento, y se empiezan a burlar de ti. Yo quiero decir, hermano, que cuando uno el sentir en el corazón, porque no es por gusto, es porque Dios lo ha puesto. Pero hay mucha gente que no quiere que. Hay gente que desanima, que son buenos desanimadores. Que hay gente que no le gusta que tú prosperes, hay gente que no le gusta que tú te metas a estudiar, hay gente que no siempre te va a querer ver el mal. ¿Por qué? Porque ellos no son edificadores, y los edificadores siempre están proyectándose, son pioneros en muchas cosas, siempre están viendo más allá. El problema es en este tiempo la gente que se burla, y hay mucha gente que no, mire, le apuesto que aquí hay tiene bonitos para cantar, no le da vergüenza, porque en algún momento alguien le dice, hermana, disculpe, usted sabe cantar. O
confundiste tocando el teclado y te empiezan a desanimar. Tal vez predicaste y te echaste acá y dijiste, y de repente venía y estaba Jonás en el árbol. Y te recordaste. Jonás, dijo el Señor, bájate ahí porque ese árbol es de saqueo, le dijo. Porque nos equivocamos, hermano. Uno ha visto tanta película que a veces confunde a los personajes. A veces el mismo que es Noé, es el mismo David, el mismo Moisés. Y uno los confunde por las movies que uno a veces ha visto. Y entonces a veces uno está predicando y se confunde el personaje cuando uno está hablando. Pero la gente de eso se da cuenta. No se da cuenta del mensaje, empieza a burlar. ¿Sabe algo, hermano? No van a querer tu edificación. Mire, tú sigue edificando. Hombre, es que no tiene remedio. Yo no sé qué estás haciendo con él. Burladores. Fíjate que voy a llevar a mi a la piscina. Le voy a decir, si tu hijo ya está grande, ese ya ni volviendo a nacer, se cura y empieza a hablar en esas palabras. Es mejor, hermano, que se burlen de nosotros, sino nosotros de otros. Ya tiempo. Voy a ir terminando, hermano. Pero hay burladores de la justicia. Proverbios 19:28 dice: el testigo perverso se burla de la justicia, y la boca de los impíos es para la santidad. Lo que no es justo. Hermano, los burladores, los que burlan de la justicia, tienen su castigo. Y son los que están, hermanos, siempre expandiendo la gangrena dentro de las congregaciones. Mira, hay cosas que son justas, otras cosas que definitivamente no son justas. El Espíritu nos tiene que dar discernimiento, hacer que, hermano, que es testigo falso. Que muchas veces la gente le siembra la duda porque hablaron cosas que no son ciertas. Y la mañana les exponía a los hermanos allá en la iglesia de Dallas. Yo les decía que muy linda la hermana. Siempre que a la iglesia me bendiga, me llevaba abrazado y hasta que me sentaba en la banca, en la silla de aquella iglesia. Qué amor, qué lindo. Pero también, hermano, era una persona que cuando me miraba platicando con otra me decía: hermanito, tenga cuidado porque fíjese que esto y eso. Hermanito, tenga cuidado con el hermano. Una hermana, hermano, porque ella le tocó venta, le estaba comprando los chuchitos, y la hermana bien amable con el dinero, y la hermana cuando me vio me hizo: cuidado con ese hermanita, me dijo, fui infiel a su esposo, voy a hacer que lo pesque. No, mire, estoy así en el mundo. Llegaron a Cristo y hace 15 años tal vez. Sembraron duda. Es cuando la hermana me decía: hermano, mucho gusto, hermana, que le vaya bien. Porque son los burladores de la justicia, son aquellos que no les gusta ser justos. Mire, a veces, yo sé que aquí, hermano, uno de vosotros erais el Señor que nos encontró y nos está respetando y ha pasado ya.
Nadie. Si se burlan de tus pecados y te empiezan a agredir con tu pasado. Si yo conocí a la hermana, yo conocí al hermano, que no sabe quién es, injusto. Burladores de la palabra, Hechos 13:41. Me voy rapidito, ya reparar. Burladores de mi palabra, llenos de pavor y desolados, porque voy a ejecutar una obra en vuestros días, obra que no acabaréis de creerla por más que os cuente. Y a su los que se burlan de dice la Biblia allá en Lucas, que dice que en los últimos tiempos y se amontonarán, dice, maestros conforme a las concupiscencias de aquel pueblo, mentirosos, falsos maestros. Estos son burladores de la palabra porque se están burlando de las cosas santas. Burladores de la fe. Mateo 24 dijo, no, porque niña muerto, sino que está dormida, y se burlaban de él. Vas a orar por alguien, tal vez la persona está enferma. Me tocó que orar por una persona un día y entonces la persona tenía cáncer. Sus jóvenes ya estaban, hay unos que se burlaban. Y yo le puse su oración, me estaba 7 días en ayuno y en el amén, dijeron los que creían. Y me iba a estábamos orando por el Señor lo sanó. Pero durante esos 7 días mucha gente me recuerdo que una vez yo me subí afuera una de cerveza en el vidrio del carro, hijo del que el Señor sanó. Burladores de la fe. Y yo siempre he creído que el mismo Dios que hizo milagros en el principio lo sigue haciendo hoy y los volverá a hacer, porque Dios, hermano, es Dios, un Dios vivo. Milagros. Y nosotros somos los que tenemos que tener fe en la mano de Dios, porque fe agrada a Dios. No, burlador será que no, si quiere. Eso, para tener fe necesitamos estar empapados de su palabra. Burladores de la enseñanza. Hay gente que se burla de la enseñanza. ¿Qué pasó aquí, hermano? En Lucas 16 al 14, porque aborrecerá a uno, amará al otro, odiará a uno, despreciará al otro. No puede ir a Dios y a la riqueza. Dice la Biblia en las Américas, el mamón. Pero el número 14, versículo 14 dice, los que eran amantes, va a cambiar ahí, los demás que eran amantes del dinero y todas estas cosas, y se de él. Hermano, cuando escucha un ministro amante del dinero, hablando de Cristo Jesús. Lamentablemente, yo escribí en el Facebook, puse, amado, lo sentí en mi corazón escribirlo. Amemos el bienestar de las ovejas y no amemos sus bienes materiales. Me entraron un montón de mensajes ahí, que a algunos no los he respondido, pero porque, hermano amado, mire, los fariseos eran amantes del dinero, pero las enseñanzas que Jesucristo les daba les chocaba. ¿Y quién traía la verdad? Si Jesús era verdad. Jesús traía la verdad, traía la luz del mundo. Y a ellos no les gustaba que le dijeran, por eso querían ver en dónde agarraban a Jesús. No quieren que, vaya, el dinero, no podemos servir a los señores. Ok, entonces vino uno de ellos y les digo,
agarró la ¿y de quién es la carita que está aquí? Del tío Sam. Pues denle al tío Sam, del tío Sam, pero a Dios lo que es de Dios. Mire, hermano, la enseñanza y a los fariseos no les gustó. Burladores de Jesús, Lucas 3:36-37, los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre. Rey de judío, sálvate a ti mismo. Los que se burlan de Jesús, publicitario ateo. Cosas que, híjole, hermano, solo porque la Biblia sabe, me está poniendo y yo las mío, y empezamos, hermano, hasta que no es las pelas a y ¿sabe qué? No verlas, le yo sabía lo que le estaba diciendo, pero hay mucha gente que se burla de Jesús. Así rapidito para que está apuntando, burladores del mover del Espíritu Santo. Estos son otros, hermano. El Espíritu Santo fue a Hechos 2 del 1 al 3, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de, pero en el versículo dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en el Espíritu estaba a expresarse. Pero el siguiente versículo, en el 13, dice, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Hay gente que se burla del mover del Espíritu Santo. Una vez llegué a una iglesia, hermano, y empecé a hablar en lenguas y me llegaron a decir, cállese. Y yo respeté, me quedé callado. A un fluir. Aquí mismo una vez venimos en la iglesia con los americanos, ellos no le dan libertad al Espíritu Santo, hermano. Estaba uno de los ancianos, Gary, el que toca la guitarra. Ellos son así y se manifiesta la presencia de Dios y nosotros venimos ahí, nos sentamos todos revueltos, amigos y hispanos, ¿verdad? Y empezaron a cantar una canción, no sé cuál era, hermano, la estaban tirando en inglés tipo coro. Pero estaban ahí con las guitarras y de repente, hermano, empezamos a levantar nuestras manos y a llorar. Ya vio cómo somos de chillones nosotros a veces, ¿verdad? Llorones en la presencia de Dios y empezaron a llorar y las hermanas, unas pegaron gritos, hermano, y otras hablaron lenguas y este que estaba aquí, los cantores, empezaron a sentir la presencia de Dios y el que estaba dirigiendo, hermano, se le vinieron las lágrimas, hermano, se le derramaron las lágrimas. Y cuando vio que todo estaba en su iglesia, ¡pum!, se le regresaron las lágrimas, como si nada así. Detuvo la presencia de Dios. Hay gente que no cree en el mover del Espíritu Santo. Y claro, hermanos, y otros han caído en desórdenes terribles. Otros que dicen, el Espíritu Santo, tráiganme la manguera ungida, la chancleta ungida, la cachetada ungida, el chicle ungido, el cigarro y toda esta barbaridad de basura que hermanos, sinceramente, espíritus engañadores. Por eso la iglesia tiene que amar la enseñanza, tenemos que amar la palabra. Mire, cuando nosotros amamos la palabra vamos a poder discernir si eso es de Dios o no. Yo les explicaba a los hermanos y decía, ¿por qué Pedro pudo discernir a Simón el mago cuando le dijo, hey Pedro, te doy dinero para que me pongas las manos y que el Espíritu Santo caiga sobre mí? Y le digo que el dinero perezca, y porque estás en amargura, manito. ¿Por qué pudo discernir a aquella mujer pitoniza? Hey, sigan a esos hombres que son hijos del Dios Altísimo. Y dice que lo cansaron, al tercer día se dio la vuelta, te vas fuera, sea libre. Y aquella mujer salió aquel demonio de su vida. ¿Pero por qué? Porque estaban cargados de enseñanza. Necesitamos amar la palabra para tener el discernimiento, porque si no cualquiera te va a venir a decir, mira, yo siento, así dice el Señor, y empieza, hermano, y tú en tu alma vulnerable, necesitado de escuchar la voz de Dios, porque la gente, eso es lo que tiene ahora.
que en vez de escuchar la voz de Dios, en vez de irse a la palabra de Dios, que alguien me hable, que me dé una profecía, que me diga, que me saque. Dios te puede hablar por medio de la palabra, te puede, mire hermano, no hay cosa más segura que le hable a uno por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Burladores de la resurrección de los muertos, Hechos 17:32. Burladores de las mujeres maduras que no se casan, 1 Corintios 7:36. Burladores en los tiempos de Noé, 1 Pedro 3:20. Quiero terminar con esto, Gálatas 6:7. De esta manera, si no le dio tiempo de apuntar, puede visitar la página de internet, ahí subimos los mensajes en audio y en video para que usted pueda seguir indagando. Gálatas 6:7 dice, si me acompañas, Shirlita, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No podemos, hermano amado, burlarnos de Dios. No podemos ser burladores de este último tiempo y burlarnos de Dios. Fíjese que la condición del humano no empieza ahorita, la condición del humano empieza desde el huerto del Edén, cuando estaba Adán y Eva. Ellos se escondieron de la presencia de Dios, se quisieron burlar de Dios. Ellos cosieron sus propias vestiduras con hojas de higos. Y el higo significa religiosidad. Y Dios les dijo, no, esa religiosidad no les va a servir. Tengo que sacrificar cordero, que es el que representa a Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora les voy a hacer a ustedes, porque no buscó otro animal, sino le dijo, del cordero que sacrifiqué, de eso les voy a hacer sus vestiduras. Y le quitó los delantales de higuera. Entonces, hermano amado, no podemos burlarnos. Mire, a veces nos burlamos de un hermano que tiene una gracia, nos burlamos de cualquier cosa, creemos que nos burlamos, creemos nosotros que burlamos a otros. Pero oiga bien esto, lo que dice Gálatas. No nos dejemos engañar. De Dios nadie se burla. Ahora, si yo quiero burlarme del hermano Ezequiel, y tal vez me burle de él, pero si yo me burlo de él, y él es una célula del cuerpo de Cristo, me estoy burlando de Cristo. En otras palabras, si Jesucristo es Dios, entonces si yo me burlo de él, voy a tener mi recompensa. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Es difícil estar sembrando el bien todos los días, hermano. No todos los días nos levantamos con el pie derecho. No todos los días nos levantamos así con una sonrisa, aleluya. No, hay días que nos levantamos con la fiera, hermano, en su... ¿Querés café? Le dicen a uno, no quiero. Eso somos nosotros, hermano, la humanidad. Hay días que yo me levantaba cuando me iba a mi trabajo, yo no quería ni que mi hijo ni mi esposa me hablaran. Imagínense. Decía, Señor, ¿pero qué me está pasando, Padre? Y no podía ni orar porque las oraciones eran estorbadas. Si yo soy tu pastor, soy ministro, ¿qué Padre, qué puedo hacer? ¿Por qué? O sea, hasta que entendí, hermano, la humillación. Señor, obra en mí. ¿Y solo para qué? Seguro que quieres pagar el proceso. Sí, Señor. Mira, Padre. Vaya. Ahí me estaba esperando mi jefe, pero con una gran lanza. ¡Ja! Mira, es que tengo presente una vez que salí de la casa molesto. Me dijo mi esposa, ¿te vas a llevar lonche? No quiero. Y salí, hermano, ya haciendo. Y en el camino como que me cayó el 20. Padre, perdóname.
¿qué me está pasando, Señor? Y empecé a llorar en el carro, hermano, bien ministrado. Llegué a la casa, al trabajo. Ahí estaba hermano José, estaba platicando con él. Y el jefe nos pegó una gritada. Yo no te estoy pagando para que estés platicando con José, me dijo. Compartiendo con la palabra con el hermano José. Ahí después me fue a encerrar, hermano. ¿Por qué? Porque sembré antes, sembré vientos y coseché tempestades. Aprendamos a sembrar el bien, hermano. Mire, sembremos un versículo en la palabra para matar aquella vieja naturaleza. Por eso Pablo les dijo a aquellos hermanos, les dijo, miren, en lo bueno, en lo justo, en lo pasible, en eso estén pensando. Mire, si ustedes piensan solo que en deudas, si ustedes piensan en inmoralidades, si ustedes solo piensan en hacerle daño a la gente, no van a tener paz, van a andar angustiados. Si ustedes andan, mire, por ejemplo, hay gente que tiene su corazón dividido y anda pensando en una cosa, anda pensando en otra. Hermano, no van a tener paz. O nos definimos en una sola cosa y empezamos a ser fieles en una sola cosa para poder ser apacentados. Y no vamos a andar como aquella mujer que tiene amantes por todos lados, nunca tiene sosiego, nunca tiene paz. Por eso la Biblia dice, muchas son las concubinas, pero una es la paloma mía, la amada mía, la amada mía. Póngase de pie, vamos a orar. Nos despedimos de los hermanos de radio, de televisión, que el Señor los bendiga. Y ahí donde estás, hermano, vamos